Muy buenos días. Bien, vamos a iniciar con la presentación del día de hoy, al corte del día 3 de marzo de este 2022, con el panorama de lo que está sucediendo con COVID en el estado y en el país, el número de casos, la ocupación hospitalaria, las defunciones, la vacunación, como todos los jueves el semáforo epidemiológico y nuestra estrategia de vacunación transfronteriza. Seguimos descendiendo a nivel nacional con esta curva a la baja que, como les he dicho, en Nuevo León, y lo hemos comentado, sigue este descenso ya muy marcado, con 241 casos nuevos reportados al corte del día de ayer. Y de esta manera Nuevo León presenta una tasa estatal por debajo de la tasa nacional. Estamos con 25.6 casos por cada 100,000 habitantes y a nivel nacional con 30. Entonces, pues se ubica entre los estados que siguen descendiendo en cuanto al número de casos por habitante. Y aquí vemos el comportamiento pues ya de la cuarta ola. Y lo más importante de esta gráfica, aparte de ver pues aquellas semanas donde tuvimos un número grande de casos diarios, pues como el impacto del regreso a clases que se podía ver entre 1 y 2 semanas después, pues no ha repercutido ni en el número de casos ni en las hospitalizaciones. En este momento que iniciamos con la apertura de los aforos, el 28 de febrero, pues vamos a estar observando cuál es el comportamiento durante esta y la otra semana para medir el impacto de estas decisiones y de estos cambios en la movilidad en la ciudad. Pero por lo pronto el regreso a clases, vemos que ya más de 2 semanas, vemos que el comportamiento se ha mantenido, continúa a la baja, se ha mantenido no solamente estable, sino que descendiendo. Y por lo tanto, cuando hacemos ya el análisis más detallado de las últimas 2 semanas, vemos, por ejemplo, cifras de 900 casos en un día del 16 de febrero. Una semana después, nuestro pico más alto fue de 623 y ya durante esta semana, pues el pico más alto hasta ahorita es del 1 de marzo con 267, entonces el promedio semanal, que es el que estamos midiendo con el semáforo que ahorita les vamos a compartir, también pues se ve muy claro el reflejo de esta reducción en el número de los casos y de nuestros máximos semanales. Vemos también pues que el reflejo de la disminución de los casos no solamente se ve, como lo decía, de forma numérica, sino también cuando hacemos el análisis al interior de los municipios, el comportamiento del inicio de la cuarta ola, cuando estábamos en nuestros momentos más críticos, casi con todo el estado en rojo. Después, el 16 de febrero, veíamos que empezábamos ya con municipios en color verde, teníamos aquí 38 municipios en color rojo, y hoy tenemos 13 municipios en color rojo y aparte del área metropolitana empieza a estar en naranja, y pues un panorama bastante positivo para el estado en cuanto a la transmisión de este virus SARS-CoV-2. En el análisis de los grupos de edades, más o menos el comportamiento es semejante. Insistimos en el tema de la vacunación, que es nuestra mejor y más importante herramienta para cuidarnos y para protegernos. En relación a las hospitalizaciones, 460 teníamos el 16 de febrero, se presentó una disminución. Ayer tuvimos, el día primero 287, ayer cerramos con 302, vamos a estar monitoreando este número. Sin embargo, la reducción del 70% respecto al día 31 de enero, que fue nuestro día más crítico de hospitalizaciones, con 1,010 hospitalizaciones pacientes en ese día. En cuanto a los pacientes intubados,
después de haber tenido más de 160 pacientes intubados. El día de ayer cerramos con 52 pacientes conectados a un ventilador, una disminución del 69% respecto de esos 168 casos que teníamos los días 3 y 4 de febrero. Cerramos ayer con 4 pacientes pediátricos, la mayoría son lactantes, no están relacionados con actividad escolar y son pacientes que tienen padecimientos no críticos, es decir, están en un área de hospitalización general, no en un área de cuidados intensivos. Tenemos una paciente embarazada estable también, hospitalizada, y nuestro porcentaje de ocupación hospitalaria al cierre del día de ayer se ubica en un 13%, con un 11% de ocupación en las camas de terapia intensiva y un 14% en hospitalización. Continuamos con buenas cifras en este indicador. Las defunciones, pues por tercer día consecutivo tenemos defunciones en un dígito, ya veíamos cómo este indicador tan importante que estaba muy lento el descenso, pues empieza a bajar. Vamos a evaluar que se mantenga constante hacia la baja y que ojalá que podamos pronto tener este indicador en color verde. Todavía estamos con esta preocupación del número de defunciones. Martes 9 defunciones, miércoles 8 defunciones, pero pues traíamos arriba de 20. Siempre es lamentable cada defunción que se presenta. Los diferentes grupos de edad son afectados, especialmente el grupo de 60 años y más. Y pues la parte positiva de esto es que no hemos tenido defunciones en pacientes menores de edad. Por lo tanto, continuamos con estas 71 defunciones en niños menores de 18 años desde el inicio de la pandemia. También comentarles que muy contentos por la noticia de que ya en conjunto entre la Estrategia Nacional de Vacunación y la vacunación transfronteriza hemos acumulado más de 9 millones de dosis aplicadas. Tenemos 9.026.761 dosis aplicadas a ciudadanos, adultos y menores del Estado de Nuevo León, de las cuales 8.8 millones son a través de la Estrategia Nacional de Vacunación, y quiero reconocer y agradecer a todo el gran equipo colaborativo que se ha formado entre los diferentes sectores, liderados por la licenciada Judith Díaz de la Secretaría del Bienestar y por el equipo de la Sedena, por todo el personal de salud de instituciones públicas, privadas, por los municipios, por todos los que colaboran y por supuesto por los ciudadanos que acuden a vacunarse. Hoy por hoy, como les digo, es nuestra estrategia más importante para evitar que se venga o tener este riesgo de que el virus pueda mutar y que pueda desencadenar una nueva ola. Entonces estamos en un muy buen momento para continuar la vacunación, para reforzar esta estrategia y continuar protegiendo a nuestros menores de edad. Tenemos 192.100 dosis aplicadas a través de la estrategia de vacunación transfronteriza, con más de 100,000 niños que han recibido este biológico. Por lo tanto, pues seguimos avanzando en este programa. Nuestros puntos de vacunación, recordarles que si eres mayor de 18 años, tienes que buscar dónde se encuentra el punto de vacunación más cercano a tu domicilio para acudir a aplicarte la tercera dosis. La tercera dosis es muy importante, el esquema completo hoy es de 3 dosis y esta semana lo tendremos en Santa Catarina, en El Carmen, en Apodaca, en Aranberry, para todos los adultos mayores de 18 años, los rezagados de segundas dosis con la vacuna AstraZeneca. También en Doctor González, en Mier y Noriega, en San Pedro, en General Zaragoza, en Cerralbo y en Doctor Cos. Importante que estén pendientes de las fechas y los lugares que estén disponibles para la aplicación de la vacuna en sus municipios. También en Iturbide, en Santiago, en Gualahuises, en Los Ramones, en Rayones, en China.
en General Terán, en General Suazua, en Allende, en Doctor Arroyo, en Los Aldamas, en Melchor Ocampo, en Los Herreras, en General Treviño, en Linares, en General Bravo, en Galeana. Y como ven, pues es una estrategia muy importante que se está desplegando en el estado para los próximos días y semanas, así es que les pedimos que estén muy atentos a buscar el punto y la fecha de vacunación que les corresponde, y también las personas que quieran acudir a nuestros módulos permanentes ubicados tanto en el Hospital Universitario como en la Clínica Nova, así como en la UNEM Pediátrica, en donde en esta última estamos aplicando la vacuna a las mujeres embarazadas. Llevar el comprobante de refuerzo lleno e impreso, y en la UNEM Pediátrica, como les decía, de lunes a viernes a todas las mujeres embarazadas para cuidarse a ellas mismas y a sus bebés. Y recordarles que el esquema de vacunación completo nos protege hasta 16 veces el riesgo de hospitalizarnos, es decir, las personas no vacunadas que no han recibido ni una sola dosis tienen 16 veces más riesgo de hospitalizarse y tienen 41 veces más riesgo de fallecer si no tienen ninguna vacuna respecto de los que tienen el esquema completo. Por eso, hoy la vacuna está demostrado que nos protege contra ir al hospital y contra enfermar de forma severa y fallecer. Entonces, tenemos ya la evidencia suficiente, hay que seguir aplicando vacuna. Sabemos que no tenemos la certeza absoluta, quisiéramos decir el 100% de las personas vacunadas no se enferman y no fallecen, lo cual no lo podemos asegurar, pero esto es para todas las vacunas. Es la estrategia a lo largo de la historia que más ha generado cambios en el comportamiento de las enfermedades infecciosas. Se ha logrado erradicar la polio, controlar enfermedades muy importantes como el rotavirus, como el neumococo. Por eso tenemos que confiar en las vacunas y acudir a aplicárnoslas. Nuestros esquemas de vacunación, aunque son muy buenos para primeras dosis, para segundas seguimos avanzando, tenemos un 84% de cobertura. Sin embargo, para terceras dosis todavía nos falta avanzar mucho, tenemos un recorrido largo, hemos incrementado a un 34%, sin embargo, tenemos que ir avanzando en esta protección para estar preparados para cualquier situación o contingencia que se pudiese presentar en el futuro. Recordarles que las vacunas son eficaces y seguras y es nuestra arma más importante, nuestro escudo más importante de protección. Y bien, como los jueves analizamos el comportamiento del virus durante la última semana y hacemos este análisis para no solamente evaluar las variaciones diarias, sino el comportamiento semanal, el promedio semanal de los 10 indicadores que hemos establecido que integran nuestro semáforo epidemiológico. Recuerden que tenemos indicadores prioritarios que son como los más fuertes y uno de ellos es el porcentaje de ocupación de camas en pacientes hospitalizados por COVID, el cual, como ustedes observan, ha tenido una disminución significativa. Veníamos de un 45% en la semana 4 de hospitalización a un 13%, ya este indicador tiene 3 semanas en color verde y el descenso continúa de forma franca. También el indicador de ocupación de camas en cuidados intensivos con pacientes intubados ha disminuido, tuvimos el pico más alto de 34% la semana 5, terminamos esta semana 8 con 14%, este indicador en color verde, también el descenso es evidente. El promedio de casos nuevos, si ustedes recuerdan, llegamos a tener un pico de 7,207 casos el día 20 de enero, esa semana el promedio semanal fue de más de 5,600 casos diarios
y esta semana terminamos con 311 casos diarios en promedio. Disminuimos de la semana pasada casi a la mitad, que estábamos con promedios de 595. Entonces hay que estar muy atentos evaluando este indicador, que ya estamos a punto de cambiar de rojo a naranja, pero aquí lo más importante es observar e identificar cualquier variación que pudiese estar relacionada con la movilidad. Otro indicador que para nosotros es prioritario es nuestro riesgo de transmisión del virus, el cual tiene ya 4 semanas consecutivas en color verde, pero cuando está por debajo de 1 nos da mucho mayor tranquilidad, se ubica en 0.90, y la comparación del número de neumonías este año versus el año anterior permanece sin cambios, es decir, no tenemos un incremento en las neumonías, por eso este indicador en verde se mantiene en 0%, y seguimos haciendo muchas pruebas. Tenemos un promedio diario de 3.271 pruebas, se han incrementado otras infecciones respiratorias, no necesariamente asociadas a COVID, y el resultado es este indicador, que el porcentaje de pruebas positivas ha disminuido de forma considerable. Entonces, teníamos ya las semanas 4, la semana 3, porcentajes de positividad casi cercanos al 50%, y hemos bajado a un 10%, que significaba que hace 5 semanas teníamos 5 de cada 10 pruebas que se hacía estaban positivas, y hoy 1 de cada 10 pruebas que se hacen está positiva. Entonces sigue disminuyendo este indicador, ya lo tenemos en color verde, veníamos de verde también la semana pasada con 16% de positividad, pero también son datos bastante positivos en nuestro semáforo epidemiológico. Y bueno, uno de los indicadores más críticos es el tema de las defunciones, que empiezan a disminuir. Vamos a ver el comportamiento esta semana. Nuestro pico más alto la semana 5 con 28 defunciones en promedio diario. Terminamos esta semana con 17 defunciones en promedio diario, y como les decía, tenemos 3 días con indicador de un dígito. Vamos a ver cuál es el comportamiento para la semana número 9. Continuamos con este indicador en color rojo. Seguimos avanzando en el tema de vacunación, todavía con un 84% de cobertura de segundas dosis. Y bueno, otro de los indicadores que también avanza de forma importante es el estatus que se presenta en los estados vecinos. Este indicador pues venía de rojo las semanas 4 y 5, se modifica a naranja, luego amarillo, y esta semana ya estamos en verde, derivado de que todos los estados tienen indicador verde, tanto Nuevo León como Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí y Texas, y esto se deriva del número de casos por cada 100,000 habitantes, y todos están por debajo de 30. La disminución es constante. La semana pasada teníamos 2 estados en amarillo, y por lo tanto ya este indicador cambia a verde, de tal manera que en el análisis completo del semáforo observamos que continuamos con estos 2 indicadores en color rojo, el promedio de casos nuevos ya muy cerquita de estar en naranja, y el promedio de defunciones también ya muy cerquita de bajar a naranja o amarillo. Y luego seguimos con un indicador en color amarillo, que es el porcentaje de esquemas de vacunación completo, que pues este es un poco más lento de ir subiendo. Pero el resto de los indicadores, es decir, tenemos 7 indicadores en color verde. Es un dato bastante bueno. Nuestro riesgo epidemiológico en cuanto a valor numérico nos ubica en 31, y aunque continuamos estando en semáforo amarillo por este 31, pues vemos el comportamiento durante todo este año, desde la semana número 1 hasta esta semana número 8, y veíamos cómo empezamos a avanzar en nuestro riesgo epidemiológico hasta llegar a esta semana 4, que fue la semana más crítica, la última de enero, y luego este descenso
que se ve reflejado no solamente en el color, sino también en el puntaje, y que estamos ya muy cercanos al color verde, y que si no tiene mayor impacto la movilidad, pues la próxima semana estaríamos o ya en verde o ya en el límite, que bueno, pues hemos avanzado importantemente. Aquí lo que hay que reforzar es las medidas de protección y de cuidado, sobre todo el tema de la vacunación, continuar con el cubrebocas, tener la higiene de manos y pues seguir con los protocolos de seguridad y respetarlos. Entonces, de acuerdo al análisis que hicimos con el grupo de expertos, con el Comité de Seguridad de Salud, se mantienen los aforos al 100%, como lo vimos desde la semana pasada, incluyendo el acceso a mujeres embarazadas con estos protocolos sanitarios. Continúa el uso obligatorio del cubrebocas, la medición de la temperatura y la aplicación del gel antibacterial. Al permitir el aforo del 100%, desaparece la sana distancia, siempre hay que buscarla, pero ya no la vamos a estar vigilando de forma obligada, y por eso desde el regreso a clases pues sabíamos que era un factor que no íbamos a poder respetar por los espacios en los salones, por lo que insistimos en el uso del cubrebocas, en la adecuada ventilación, en la vacunación y en la higiene de manos. Todos los giros o establecimientos, tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos, tendrán un aforo permitido del 100%, y estaremos insistiendo en estas 4 estrategias que de forma conjunta representan nuestra arma más importante de protección. La vacunación, tenemos un programa muy importante en el estado, en muchos de nuestros municipios, en el área metropolitana. Tenemos que hacer un espacio en nuestras agendas para acudir a vacunarnos. Tenemos que seguir usando el cubrebocas, mantener la adecuada ventilación en los espacios cerrados y tener la higiene de manos con el gel antibacterial de forma frecuente. Recordarles que para nuestros menores seguimos con la estrategia de vacunación transfronteriza, la Ruta Colombia. De nueva manera insistir en que las personas que acudieron sin cita a su primera dosis no acudan si no tienen la confirmación de la segunda cita. Ya lo estamos haciendo, sin embargo los tiempos se retrasan un poco porque todas las personas que sí tenían cita la primera vez, ahorita se están programando para sus segundas citas. Entonces es cuestión de algunos días para que ya reciban en sus correos. Como quiera, los que no estén registrados para su segunda cita podrán hacerlo en esta plataforma vacunasnl.mx/segunda cita. Entonces, cuando ustedes abren esta página y se registran, les va a desplegar ya toda la información que tendrán que llenar, y a partir de eso deberán de esperar el folio y la confirmación de la fecha y la hora en que se les podrá estar aplicando la vacuna. Recuerden que tenemos un sistema de asignación de citas muy bien estructurado y solo asignamos las citas de las vacunas que tenemos disponibles. Por otro lado, y no relacionado con COVID, pero también un tema muy importante en materia de salud, es que el día de hoy, 3 de marzo, se conmemora el Día Mundial de los Defectos al Nacimiento. Muchos de los defectos al nacimiento pueden resolverse o evitar complicaciones si realizamos intervenciones en el momento en el que nacen nuestros bebés. Muchos se pueden evitar si tenemos un control prenatal adecuado, si nos cuidamos durante el embarazo, si adoptamos hábitos de vida saludables, es decir, las mujeres con hipertensión, con diabetes, pueden generar sus propias enfermedades, algún problema en sus bebés. Pero hay otros defectos que no podemos evitar, y los defectos al nacimiento son relativamente frecuentes, y uno de los más frecuentes es la hipoacusia o la sordera al nacimiento. Ponemos los piecitos porque desde 1977 se publicó en el país una ley
donde se obliga a todos los estados y a todas las instituciones de salud a tomar un tamiz metabólico para la detección de un problema que se llama hipotiroidismo congénito, que si no se detecta al nacer, el niño puede crecer y desarrollar retraso mental, problemas con su coeficiente intelectual, y lo podemos evitar si hacemos el examen de tamizaje metabólico al nacimiento. Es obligado para todas las instituciones, sin embargo, habrá niños que salen del hospital y que no les han realizado este estudio. Hoy se hace para 5 enfermedades al menos y en algunos privados se hace hasta para 40 enfermedades. También se debe realizar un tamizaje auditivo y un tamizaje cardíaco. La sordera congénita, como les decía, es una de las malformaciones o de una de las enfermedades genéticas más frecuentes y no nos damos cuenta hasta que el niño empieza a hablar y estamos esperando que diga mamá y papá y no lo hace. Podemos identificar que el niño no escucha e intervenir de forma temprana desde los primeros meses de vida. Hoy por hoy hay tratamientos que permiten que el niño desarrolle su audición y por lo tanto el habla de forma paralela como lo haría un niño regular. Entonces es importante que todas las mamás estén pendientes de que antes de salir del hospital su hijo cuente con un tamizaje metabólico, con un tamizaje auditivo y con un tamizaje cardíaco que puede identificar posibles trastornos en el corazón y que puedan hacerlo de forma oportuna antes de que produzca daños serios en su bebé. Bien, pues con esto termino mi presentación del día de hoy, no sin antes pues agradecerles todo el compromiso por continuar informando en relación a la información de COVID, aun cuando estamos saliendo de esta cuarta ola y evaluando muy bien el impacto de la movilidad y sobre todo evaluando cuáles son las medidas que debemos de continuar en el corto y mediano plazo, pues sí insistirles en que la vacunación hoy por hoy sigue siendo nuestra estrategia más importante y vamos a seguir impulsando y reforzando desde los diferentes puntos de los que podamos a través de la estrategia nacional con la Brigada Correcaminos. Estaremos coordinándonos con SEDENA, con la Secretaría del Bienestar y a través de la vacunación transfronteriza para continuar en el avance de nuestra protección a los niños. Bien, quedo atenta a las preguntas. Doctora, muy buenos días. Alexandra Mau de Multimedios. Preguntarle, ahorita mencionaba que quizá para la próxima semana el semáforo pudiera cambiar a verde. De darse un escenario como este, ¿podría darse la posibilidad de eliminar el cubrebocas como una medida sanitaria? Gracias. Gracias. Buenos días. Armando Galicia de Posta. Preguntarle con respecto a que se aproxima la temporada de Semana Santa y si previendo estas fechas donde se incrementa la entrada y salida de visitantes, si desde ahorita ya se están tomando precauciones para evitar que se vuelva a tener un repunte sobre todo en este tema que se está recuperando. Bien, muchas gracias. Nosotros anticipamos que si el comportamiento continúa hacia la baja como lo hemos visto durante las últimas semanas y ya estamos muy cerca de llegar al semáforo verde, pues estamos diciendo que el impacto que tuvo la movilidad no ha generado un incremento en las hospitalizaciones, en las defunciones, en los casos, etcétera. Sin embargo, debemos de estar muy atentos a cuáles son las recomendaciones. El cubrebocas hoy por hoy también pues ha sido una herramienta que nos ha acompañado durante los últimos 2 años, que creo que para todos de alguna manera representa una forma de protección y ha sido muy discutido incluso en nuestros grupos de expertos, donde la mayoría pues todavía siguen considerando que el cubrebocas deberá de estar presente mientras no se compruebe de forma a través de estudios
de que ya el cubrebocas no es necesario por la baja, digamos, circulación de este virus. Entonces estaremos evaluando, número 1, las recomendaciones de los expertos internacionales, a ver qué dice la CDC, y estamos muy atentos a eso, el que dice la Academia Europea, y luego cuál es el comportamiento hacia el interior del país y lo que suceda en Nuevo León. Las definiciones las compartiremos de acuerdo a las modificaciones o los cambios que observemos en este semáforo epidemiológico y en las variaciones diarias. A veces lo que les presentamos aquí en el semáforo epidemiológico refleja el comportamiento de la última semana, pero durante los últimos 2 días se empieza a ver o más descenso o más incremento que no necesariamente se alcanza a evaluar en el semáforo epidemiológico. Entonces vemos una tendencia hacia la alza, una tendencia hacia la baja, y entonces ahí es donde estamos atentos y alertas a evaluar si las medidas son prudentes y si tenemos la suficiente evidencia para realizar algún cambio. Creo que es un tema que todos estamos esperando o estaríamos esperando, pero sí necesitamos en principio estar en semáforo verde. Segundo, ver que la tendencia sigue a la baja, que no tenemos un impacto en la movilidad, en los indicadores, y por supuesto que hay una recomendación del grupo de expertos, tanto locales como internacionales, para poder cambiar esta recomendación. En relación a la movilidad de Semana Santa, pues sí, siempre durante los últimos 2 años hemos visto fechas importantes que impactan en los indicadores. Semana Santa, Día del Niño, Día de las Madres, toda esta movilidad que se genera bajo la movilidad y las reuniones que se hacen familiares y los eventos, pues incrementa el número de casos o los ha incrementado durante los últimos 2 años. Estaremos muy atentos, por eso las recomendaciones tienen que seguirnos cuidando, continuar aplicándonos la vacuna. Creo que ahí nuestro punto más importante, completar las terceras dosis de vacunación para evitar riesgos de hospitalización y de defunción. Entonces vamos a insistir en esa estrategia. Queremos mantener la movilidad siempre y cuando no impacte en nuestros indicadores. Queremos cuidar la salud, pero también la educación, la economía y pues la parte social, que para todos es importante. Entonces, recordar que la salud es el conjunto del bienestar físico de nuestros órganos y sistemas, pero también el bienestar desde el punto de vista mental, social, también de la parte de comunicación y de socialización que tenemos y que requerimos para poder desarrollarnos. Entonces, todo esto en conjunto representa un estado de salud, el máximo estado de bienestar y no necesariamente la ausencia de enfermedad. Entonces, para nosotros es fundamental reactivar a la sociedad, hacerlo con cuidado, mantener las medidas de protección, el cubrebocas, la vacunación. De forma importante vamos a insistir en esos 2 temas y vamos a ser muy cuidadosos en la toma de decisión para ir eliminando el cubrebocas, pero sí vamos a tratar de avanzar mucho en estos meses en la vacunación y por supuesto retomar el resto de los temas, el tema que ya habíamos visto de salud mental, todo el impacto que pudo haber tenido la pandemia en los diferentes escenarios, en los grupos de edad, en las escuelas, etcétera. Entonces, con esto, pues mi recomendación es que estén muy atentos y muy puntuales a dónde están o dónde se encuentran los puntos de vacunación, hagan un espacio en sus agendas, acudan a la vacunación local para los adultos o para los jóvenes entre 15 y 17 y lleven a sus hijos a vacunar a través de nuestra estrategia de vacunación transfronteriza. Con esto terminamos. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen día.